Es para la Iglesia Bautista Reformada de Grecia un placer saludarle. Estamos ubicados en la provincia de Alajuela, en el cantón de Grecia. Nos congregamos en el salón comunal ubicado en calle Rosales. Nos congregamos para adorar a nuestro Dios Trino y ser edificados los domingos. Iniciamos a las 9:30 con el discipulado teológico y a las 10:45 iniciamos el culto al Señor. Las reuniones de oración son los jueves a las 8 de la noche. El tercer viernes de cada mes tenemos reunión de varones a las 7:30 de la noche. El segundo viernes de cada mes tenemos reunión de mujeres a las 7:30 de la noche también. Para consejería u oración, contáctenos al 8495-9227 o al 6003-7864. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es para la Iglesia Bautista Reformada de Grecia un placer saludarle. Estamos ubicados en la provincia de Alajuela, en el cantón de Grecia. Nos congregamos en el salón comunal ubicado en calle Rosales. Nos congregamos para adorar a nuestro Dios Trino y ser edificados los domingos. Iniciamos a las 9:30 con el discipulado teológico y a las 10:45 iniciamos el culto al Señor. Las reuniones de oración son los jueves a las 8 de la noche. El tercer viernes de cada mes tenemos reunión de varones a las 7:30 de la noche. El segundo viernes de cada mes tenemos reunión de mujeres a las 7:30 de la noche también. Para consejería u oración, contáctenos al 8495-9227 o al 6003-7864. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es para la Iglesia Bautista Reformada de Grecia un placer saludarle. Estamos ubicados en la provincia de Alajuela, en el cantón de Grecia. Nos congregamos en el salón comunal ubicado en calle Rosales. Nos congregamos para adorar a nuestro Dios Trino y ser edificados los domingos. Iniciamos a las 9:30 con el discipulado teológico y a las 10:45 iniciamos el culto al Señor. Las reuniones de oración son los jueves. Anuncio y también igual recordatorio, de martes por medio estamos saliendo a evangelizar al parque. Estamos yendo tarde-noche y nos ha ido bien, ¿verdad, hermano? Estamos yendo tarde-noche los sábados. Los que estamos en el chat de capacitación, hemos hablado de que por logística, bueno, se puede coordinar para que se pongan de acuerdo y evangelicen en el Parque Naranjo o en el Parque Palmares. Entonces, ya que entró el verano, aprovechemos que el verano llegó. Hermanos, nada más abramos nuestras Biblias, por favor, en Números. Por favor, Números capítulo 6. Y se pone de pie, por favor. Ajá. ¿Cómo? Es el ventilador. Es el ventilador. ¿Qué? Ah, es. Ok, uso esto. Bien.
Número 6, versos 23, por favor. Y tenemos ahí la bendición sacerdotal. Dice el texto: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá en mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hermanos, hoy nos congregamos a darle culto a Dios y a ser edificados porque esta bendición en Cristo Jesús ha caído sobre la iglesia. Amén. Somos ya benditos, tenemos paz en Él. Él nos guarda y Él está acá. Y a Él venimos a darle culto. Vamos a orar e invocar su presencia para empezar a adorarle. Señor, tú eres bueno y soberano y eterno. Invocamos tu nombre para pedirte, oh Señor, una vez más, tu bendición para con este culto. Entendemos a la luz de lo que usted enseña en su palabra que tú quieres que te demos culto a ti conforme a tu palabra y eso queremos hacer. Trae siempre entendimiento a nuestras vidas para que así lo hagamos cada vez mejor. Mi Dios, te damos gracias porque nos has bendecido y tú nos proteges con la diestra de tu justicia. Tú, Señor, sonríes cuando ves a tu iglesia porque la ves vestida de las justicias de Jesús y nos ves lavados con su sangre. Por lo tanto, te damos gracias porque has sido compasivo para con nosotros. Gracias porque has mostrado tu favor y nos has dado tu paz. Esa paz que el mundo no da, la que solo tú das. Y por lo tanto, hemos venido a adorar al Dios Trino. Te damos gracias por la persona de Cristo, quien vino a otorgarnos el camino para la vida eterna, ya trazado por Él. Gracias por sus obras a nuestro favor. Y te damos gracias por la persona del Espíritu Santo que nos ha aplicado esa salvación. Oramos para que tú, en la persona de tu Espíritu Santo, edifiques a tu iglesia con los himnos, con las oraciones, con la lectura y con la predicación de tu palabra. También oramos para que si hay aquí o en alguna otra iglesia de las hermanas iglesias que predican tu nombre, que predican el sano evangelio, y ahí se encuentran personas que no han nacido nuevo, como vimos ahorita, solo tú puedes conceder vida eterna. Solo tú puedes cambiar esos corazones duros en corazones de carne, siempre y cuando se predique el evangelio. Oramos para que el evangelio sea anunciado y de esa manera las personas puedan ser retadas, convencidas por tu Espíritu y vengan a los pies de Jesús. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de alabarte, bendecirte. Edifica tu iglesia, Señor. Te damos gracias, sabiendo que vamos a recibir esto, porque estamos orando según tu voluntad, y esa es tu voluntad para tu iglesia, según lo que enseñas en tu palabra, y también porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a adorar a nuestro Dios Trino con himnos y cánticos espirituales. Vamos a declarar con este himno que el Señor es nuestro sostén. Él es nuestro sostén. Noble sostén
de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz y sostén, es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, y sostén, es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios, porque Él es infinitamente santo, perfectamente santo. Como lo declaramos en este canto, Él es santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre la Dios
Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cubren tu santa voluntad. Ante ti se postra vallada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. El poder perfecto, pureza y santidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Vamos a entonar este hermoso himno en el monte Calvario.
En el monte Calvario se dio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene siempre atracción. Aunque en ella llegó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella lloré, hoy volado murió, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, tus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Vamos a orar por las ofrendas y seguidamente la lectura de la palabra de Dios.
Amén. Antes de orar, hermanos, recordarles que no pasamos recogiendo las ofrendas por las sillas. Atrás hay un cajoncito donde se pueden depositar. Si usted viene a orar al Señor con su ofrenda, ahí atrás hay un cajoncito donde la puede depositar. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Dios, Padre poderoso, eterno, soberano, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque, Señor, sabemos que tú eres el dueño de todo y nos permites, Señor, adorarte con un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Sabemos este principio bíblico está desde la antigüedad, Señor, donde venían a ti los israelitas, Señor, siempre con su ofrenda en las manos, Señor. Danos un entendimiento de esto, Señor, para que cada domingo que vengamos no solo a adorarte con cantos y escuchar tus palabras, sino también, Señor, que en nuestros corazones esté también adorarte con nuestros bienes, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por esta iglesia, como tú la has sostenido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a la palabra, Marcos 9, por favor. Vamos a estar leyendo Marcos 9 del versículo 38 al versículo 50. Amén. Perdón. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu palabra. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente. Te pedimos, Señor, que por tu gracia y misericordia nos permitas entender tu palabra. Nos permitas entender el mensaje del día de hoy. Y no solamente que lo entendamos con nuestra mente, que lo llevemos al corazón para que tomemos decisiones el día de hoy. Señor, habla a tu pueblo
y habla a aquel que está entre nosotros todavía, o a aquella, y a los niños que todavía no han venido a Cristo. Habla a sus corazones con poder, no solamente con palabras, con poder, para salvarles, Señor. Te lo suplicamos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras vidas, Señor. Conocemos que no somos dignos de estar en tu presencia ni tomar tu palabra en nuestras manos. Damos gloria y honra a Jesucristo, el cual ha vivido, ha muerto y ha resucitado por nosotros. Y es en su nombre que te lo pedimos, Señor. Amén. Se cuenta que un hombre muy rico, al estar en el lecho de su muerte, reunió a sus generales y le pidió 3 deseos para que se hicieran cumplir después de su muerte. El primero de esos deseos era que el ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos. Así, de esta manera, dar a conocer que ellos no tienen el poder para curar la muerte. El segundo deseo era que todos los tesoros que él tenía fueran esparcidos por el camino hasta su tumba, dando a conocer que todos los bienes conquistados en la tierra aquí se quedan y nada nos llevamos. El tercer deseo fue que sus manos quedaran fuera del ataúd, a la vista de todos, para dar a conocer a las personas que venimos a este mundo con las manos vacías y así mismo nos vamos cuando nos morimos. Hermanos, yo he titulado mi sermón, el mensaje de Dios para nosotros el día de hoy, procura entrar en el reino de Dios. Procura entrar en el reino de Dios. No hay nada más importante que usted pueda hacer en este mundo que tomar esa decisión. Como decía esta historia, las riquezas, la gloria, la salud, todo se queda aquí. Al fin y al cabo, Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Así que voy a asumir que todos ustedes son inconversos y voy a predicar de esa manera también. Pero también voy a tener en mente de que también tengo muchos hermanos en Cristo en este lugar. Así que procura entrar en el reino de Dios. Y quiero que veamos este texto bajo mi primer encabezado. Y es que muchos están del lado correcto. A veces pareciera que no, pero hay muchas personas que verdaderamente están en el lado correcto. Versículo 38 al 41. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que muchos están del lado correcto. Si usted observa el versículo 38, encontramos ahí una conciencia redarguida. Una conciencia redarguida. ¿Por qué? Porque en el contexto Jesús está hablando acerca de servir, acerca de no creerse mejor que los demás, y eso produjo en Juan un arrepentimiento de lo que habían hecho. Y dicen en el versículo 38 una confesión. 38, Juan respondió diciendo, Maestro, y aquí está la confesión, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea,
Señor, después de esta cátedra que acabas de dar acerca del servir y de no creernos mayor que los demás, yo voy a confesar algo, Señor. Fíjate que sucedió que vimos a alguien que andaba por ahí echando fuera demonios en tu nombre, pero como no era de nosotros, no era de nuestro grupo, se lo prohibimos, porque no nos seguía. Entonces, hay una conciencia redarguida en Juan después de la prédica de Jesús. Un hombre iba en la dirección correcta, porque dice el texto que ellos vieron a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Este hombre iba en la dirección correcta. Ahora, leemos que había un hombre masculino caminando por ahí que tenía autoridad sobre los demonios para echar fuera demonios. Así que este hombre indiscutiblemente iba en el buen camino. No era como un fariseo, no era como uno de los ancianos que más bien estaban en contra de Cristo, sino que más bien este hombre andaba hablando de Cristo y en su nombre echando fuera demonios. Este hombre estaba caminando, por decirlo así, en la dirección correcta. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre sabía y creía en la autoridad de Jesús, pues andaba echando fuera demonios en su nombre. Además, creo que este texto, puesto en su contexto, deja ver más claridad lo que Marcos quiere que nosotros veamos. Es obvio que este incidente salió a relucir, como les decía antes, por la enseñanza de Jesús sobre no querer ser mejor o creerse más que los demás. Y Marcos dijo, nosotros hemos pecado ahí, Señor. Nos creímos que nosotros éramos los únicos, que no había alguien más. Entonces se lo prohibimos. Observemos el versículo 37, cuando dice el texto, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Los discípulos debían de recibir de buena manera, en el versículo 37, de buena manera a un ser que en cuestión de religión era tomado como nada, no era tomado en cuenta en los niños. Y dice Jesús, aún este niño, si ustedes lo reciben en mi nombre, deben de hacerlo, si este niño viene en mi nombre. Entonces Juan dice, bueno, si ese es el ejemplo de que hay un ser insignificante en cuanto a religión, pero si viene en tu nombre, tenemos que recibirlo como parte de nosotros. Ah, Señor, había un hombre allá, no era un niño, era un hombre que andaba. Y no solamente eso, había poder en él, porque echaba fuera demonios en tu nombre, y nosotros lo prohibimos, Señor. Somos pecadores, hemos pecado, Señor. Había un hombre caminando bien. Era claro que los discípulos no estaban muy contentos también. ¿Saben por qué? Porque solo unos versículos atrás, los discípulos fueron diagnosticados como incrédulos, como faltos de comunión con Dios y no pudieron echar fuera demonios. Pero este hombre sí echaba fuera demonios, entonces también podía haber por ahí alguna rivalidad. Nosotros fuimos públicamente señalados como incrédulos y vimos a aquel echando fuera demonios, vamos a prohibírselo. No es de nosotros. Vean todo lo que está en el contexto de que Dios trae al corazón de Juan para confesar lo que ellos habían hecho. Si un niño venía a ellos y se identificaba como creyente y seguidor de Jesús, verso 37, ellos debían de aceptarlo como uno más de ellos, como uno más. ¿Cuánto no más este hombre que públicamente se identificaba con Jesús y hasta poderes brotaban en él? A tal punto que los discípulos se habían sentido mal posiblemente porque dicen, le vimos echando fuera demonios en tu nombre. Y ellos no eran los únicos que podían entonces ahora. Cuando escuchan la enseñanza de Jesús, Juan es movido a confesar lo que ellos habían hecho, lo que había sucedido. Había un hombre caminando bien. Iba en dirección de Jesús. Ahora, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Verso 38. Pero él no nos sigue.
Se lo prohibimos porque no nos sigue. Vea la base que tenían ellos para prohibirle a este hombre dejar de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. El único punto, la única base era, Él no nos sigue. Nótense que no dice, Señor, Él no te sigue. Esa no fue la intención de ellos, o no fue la base de por qué ellos se lo prohibieron. No era porque no seguía a Jesús, era porque no lo seguía a ellos. Claro, la enseñanza de Jesús de no creerse más que los demás y que más bien servir, acusó la conciencia de Juan. Nosotros nos creíamos más que Él y queríamos que Él nos sirviera. Porque no nos sigue, dice el texto, se lo prohibimos. Entonces, lejos de ser humildes, en la enseñanza de Jesús en su contexto, estaban creando una élite religiosa, solo nosotros, una élite religiosa. Solo ellos eran, como decimos nosotros, la tapa del perol. Solo ellos. Solo ellos. Y como no seguía a ellos, o sea, ellos pretendían estar por encima de él en vez de ser servidores de este hombre. Y la enseñanza de Jesús les cayó como un balde de agua fría. Veamos algunas aplicaciones, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos creído la última Coca-Cola del desierto? No sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántas veces nos hemos creído mejor que los demás? A veces queremos que nos sigan a nosotros en vez de que sigan a Jesús. No sé si a usted también le ha pasado. Así como este hombre iba en la dirección correcta, pues él no era como los fariseos, como los escribas o como los ancianos, que más bien despreciaban a Jesús. Este abiertamente engrandecía el nombre de Jesús, pero no era el grupito de ellos. Aunque engrandecía el nombre de Jesús, pero no era del grupito de ellos. Hermanos, así nosotros podemos caer en ese mismo orgullo teológico. Igual. O sea, ese mismo peligro y pecado que cometieron los discípulos, como Él no es de nosotros, es más, y como no nos seguía, que ya voy a llegar ahí, se lo prohibimos. Muchas veces nosotros podemos tener un orgullo teológico muy parecido a lo de los discípulos de Jesús. Vemos como indignos aquellos que no piensan como nosotros en algunas doctrinas. Como cristianos de segunda clase. No sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que sí. Muchas veces tendemos a creer que nosotros somos de un cristianismo de una mejor clase que los otros cristianos también, pero que no tienen un entendimiento teológico como el nuestro. Y lo vemos como por encima del hombro. O por lo menos, tal vez, no decimos nada, pero lo sentimos en el corazón. Eso no es de los otros, no son reformados, pero son hijos de Dios. Y en el contexto Jesús dice, si aún un niño en mi nombre, ustedes tienen que recibirlo como parte de ustedes. Este hombre no era de los reformados discípulos de Jesús. No era bautista reformado como los 12 discípulos, que yo estoy seguro que eran bautistas reformados. Este era otro, pero era cristiano. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Con un orgullo teológico mejor que los demás. Hermanos, también las otras iglesias que no piensan como nosotros teológicamente en algunas doctrinas, pero que son iglesias de Cristo y se predica el evangelio y todavía no se ha distorsionado ese evangelio, ahí tenemos hermanos. Y no son menos cristianos que nosotros, somos exactamente igual. Hemos sido lavados por la misma sangre. Dios debe de enseñarnos, hermanos, a respetar y no ver como menos a nuestros propios hermanos que van en el mismo camino hacia el cielo. Los discípulos, en lugar de pensar, este hombre va en el mismo camino, habla de Jesús,
exalta el nombre de Jesús e incluso hay poder en él, porque echa fuera demonios. Somos de los mismos, en diferentes iglesias, pero en lugar de eso se lo prohibieron. Y Marcos es bien enfático porque 2 veces lo dice, porque no nos seguía. No nos seguía. No estoy diciendo que los errores doctrinales no son dignos de nuestra atención. Si hay algo que nosotros apelamos y enseñamos e insistimos bastante desde este púlpito, es que lamentablemente dentro de las iglesias cristianas evangélicas hay muchos errores doctrinales. Lo que digo es que no debemos de creernos mejores que ellos. Porque si nosotros tenemos más luz en cuanto a temas teológicos, solo ha sido por la gracia de Dios para nosotros. Solo por la gracia de Dios. A como fuimos nosotros alcanzados con ese poquito más de luz, en cuanto a algunos temas teológicos, hubiesen podido ser ellos. Y nosotros todavía estuviéramos en otras iglesias cometiendo otros errores doctrinales y prácticas en el culto. A como fuimos nosotros, hubiesen podido ser ellos. Por pura gracia hemos recibido un poquito más de luz nada más en cuanto a algunos temas teológicos. Noten el énfasis en los versículos que estamos leyendo cuando dice, se lo prohibimos porque no nos siguen. No nos siguen. No lo habían descalificado por sus doctrinas o por ser más emocionalista tal vez. Lo despreciaron y tuvieron simplemente por alguien que no era digno porque no eran discípulos de ellos. Eso fue todo. Porque no eran discípulos de ellos. ¿Cuál fue la respuesta del maestro ante esta situación? Verso 39 al 41. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, simplemente por eso, cualquiera que le diera un vaso de agua en mi nombre, y vuelve a recalcar, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que dice Jesús? Según Jesús, no hay personas a medias. No hay personas a medias. Están aquellos que son contra Él y aquellos que son con Él. Nada más. No hay personas intermedias. O hay personas contra Él o hay personas que son con Él. Pero no hay personas intermedias. Y este hombre, que aunque no era parte de los 12 discípulos, dice Jesús, Él no es contra mí. Está caminando por el buen camino, va en la dirección correcta, va camino al cielo. Él más bien engrandece mi nombre. Así que Él no es contra mí y solo hay 2 bandos. Si no es contra mí, es con nosotros, es conmigo. Pregunto, ¿eres tú de los que están contra Jesús? Niños, ¿serán ustedes seres humanos que están contra Jesús? ¿Serás tú una persona que está contra Jesús? Porque solo hay 2 bandos, los que están en contra o los que están con Jesús. Y puedes verte contestando rápidamente, no. Tal vez algunos niños hubiesen podido pensar, no, yo no estoy contra Jesús. O una persona inconversa entre nosotros tal vez pueda decir, no, yo no estoy contra Jesús. Puedes verte queriendo contestar rápido esta pregunta, pero déjame mostrarte que las Escrituras hablan acerca de este tema un poquito, de los que están contra Jesús. Por ejemplo, cada persona en su estado natural, sin nacer de nuevo, son considerados por Dios como enemigos de Dios.
¿Escucharon eso, niños? Antes de que ustedes nazcan de nuevo. Mientras ustedes no nazcan de nuevo, ustedes son enemigos de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Y cualquier adulto de nosotros, mientras nos encontremos en el estado natural, sin Cristo, sin nacer de nuevo, ya Dios dice que nosotros somos de los que estamos contra Él, somos enemigos de Dios. Y déjeme leerle algunos pasajes bíblicos. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte o por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10 enseña que aún Pablo, siendo judío, siendo fariseo, siendo un estudioso de las Escrituras, siendo un maestro de Israel, habiendo estudiado con el mejor teólogo de aquella época, Gamaliel, dice Pablo, nosotros nos encontrábamos en un estado de ser enemigos de Dios. En 1 Corintios 15:21 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y sabe que yo cada vez que leía ese pasaje bíblico que dice que Él está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, yo pensaba en los demonios y yo pensaba en Satanás. Pero ese texto está hablando de las personas, de los seres humanos que simplemente han rechazado el Evangelio, son considerados enemigos de Cristo y un día estarán como estas tablas debajo de mis pies para ser pisoteadas, por estrado de sus pies, para parárseles encima en señal de juicio. Viene a mi mente en el libro de Josué, cuando él conquista una ciudad y toma a un rey muy importante, no recuerdo su nombre, y lo echó en tierra y mandó a los jefes de Israel que colocaran su pie sobre el cuello de aquel hombre, para decirle, así va a ser Jehová con todos tus enemigos. Estaba el cuello de aquel hombre y el pie de todos aquellos hombres sobre el cuello. Dice Jesús, dice este texto, que Jesús está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos, a todas aquellas personas que han rechazado el Evangelio y que murieron en esa condición. Un día van a estar debajo de sus pies para ser pisoteados. En Filipenses 3:18 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos de Dios. Y para terminar, en Hebreos 1:13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Así que la Biblia enseña que todas aquellas personas que simplemente se encuentran el día de hoy sin entregar su vida a Cristo, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Así que si yo vuelvo a preguntar entonces ahora, ¿serán ustedes enemigos de Dios? ¿Serán contra Jesús? La respuesta es, si usted no ha nacido de nuevo, usted es de esos. Sencillo, usted es de esos. Usted es de esas personas. Dios los considera como sus enemigos. Y piensa en sus familiares, con toda y su religión, son considerados por Dios como enemigos de Dios. Y si mueren en esa situación, de una forma figurada, lo que les espera es que Jesús los pisotee como sus enemigos un día. Eso es todo. Así que no creas que eres una santa paloma si te encuentras sin Cristo. Si no eres creyente, nacido de nuevo, con frutos que demuestren tu arrepentimiento, eres de aquellos que estás o que están contra Jesús. Hay solo dos bandos. Pregunto, niños, escuchan esta pregunta. No tienen que contestarla con voz audible, pero contéstela en su corazón.
¿Quiere seguir siendo enemigo de Jesús? ¿Quiere seguir siendo enemigo de Jesús? No sería sabio tomar esa decisión. El mundo hoy busca ser sabio, pero demuestra su estupidez. No hay nada más tonto. La Reina Valera muchas veces usa palabra como tonto o palabras similares, pero la palabra original es estupidez. No hay nada más tonto que un ser humano en este mundo que se crea sabio, pero al mismo tiempo rechace a Jesús y el Evangelio. Basta con ver, por ejemplo, a qué me refiero de que el mundo de hoy es tonto. No piensa, no razona, no valora las cosas. Y le voy a dar un ejemplo muy reciente. Basta con ver la música de moda, los cantantes de moda. El mundo cada vez es más tonto e insensato. Nada más, no sé cuántos han enterado, a quién han tratado de hacer ahora el famoso rey del pop. Ya ni en eso piensan, ya no razonan. Se esfuerzan por tener una casa, nada más piensen en esto. Las personas sin Cristo se esfuerzan por tener una casa, un carro, por viajar, por tener dinero en el banco. Creen que son inteligentes, pero se arrodillan ante un pedazo de cemento mezclado con arena y agua y le pide que les guarde, que les proteja, que les haga un milagro. Y les piden que me salven. Nada más piense en lo tonto que es el mundo sin Cristo y sin la sabiduría del Señor. Toman un pedazo o un poco de cemento, lo mojan, le echan arena, lo mezclan, se hacen una figura y se le arrodillan. Sálvame. Y lo peor de todo es que no razonan, no lo pueden ver. Así que no sería sabio rechazar a Jesús. No se dan cuenta de que son enemigos de Dios. Este hombre estaba proclamando a Cristo y mostrando poder de Cristo, echando fuera demonios. Y sus discípulos decían, pero como no son de nosotros, lo vamos a prohibir. No, ese hombre estaba caminando en dirección correcta. Ese hombre estaba mejor que muchos de nuestros familiares que se arrodillan ante una imagen. Este hombre iba viendo a Cristo, proclamando a Cristo, y en su nombre aún había poder para echar fuera demonios. ¿Iba o no iba caminando bien? Por supuesto que sí. Ahora veamos la comparación que hace Jesús en el verso 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, ve que sí se dice así. Hay mucha gente que dice, no se dice vaso de agua, se dice vaso con agua. No. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es este pasaje bíblico? ¿Qué significa este pasaje bíblico? Jesús está diciendo, supongamos que ustedes van a una ciudad, están cansados, está haciendo calor como ahorita. Y alguien dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Y por ese motivo, porque eres cristiano, te brinda la mano, te da un vaso con agua. Dice, esa persona que te recibe porque eres un cristiano, esa persona no perderá su recompensa. O sea, esa persona no va a perder su salvación en ese sentido, porque la idea de Jesús es, se está vinculando contigo por el hecho de que eres cristiano. Eso es. No sé si a usted le ha pasado, usted va en el bus, está en el mercado, está en algún lugar y usted se entera que alguien que está ahí que usted no conoce es cristiano, su trato ya es diferente con esa persona. Hay un trato diferente porque usted se da cuenta que eres cristiano también. Esa es la idea de Jesús. ¿Cómo es posible que si aún una persona que te ofrezca agua por el hecho que eres cristiano, esa persona está evidenciando de que se está mezclando juntamente con ustedes porque piensan en lo mismo, buscan lo mismo, van caminando hacia el mismo lugar, van para el cielo porque también es cristiano? Ustedes a un hombre que anda hablando de mí y que en mi nombre echa fuera demonios se lo prohibieron.
Con esto en mente, yo me imagino a Jesús ya un poco acalorado de lo que habían hecho. Quiero que veamos una reprensión y un llamado a tomar decisiones. Versículo 42 hasta el 50. Veamos una referencia de juicio. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojare al mar. Muchos han dicho que estos pequeñitos del versículo 42 está hablando acerca de los cristianos. Yo creo por el contexto de que estos pequeñitos Jesús hace referente a los niños y al niño que él tomó como ejemplo para poner delante de los discípulos. En Mateo 5, el texto paralelo, ahí se hace referente a lo mismo, pero en ese contexto sí está hablando de los cristianos. En este contexto, en el versículo 42, cuando dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojare al mar. Y yo creo que está hablando del mismo pequeñito del versículo 36, en el mismo contexto. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, en mi nombre. O sea, la idea de Jesús en el versículo 42, adivine quién le está hablando a Jesús. Primeramente le está hablando a sus discípulos. Y les decía, les voy a hacer una advertencia, que les quede claro. Ustedes no pueden ser de piedra de tropiezo. Ustedes no pueden ser una persona que haya alguien que esté confiando en mí y ustedes más bien les sea de piedra de tropiezo a esa persona. Y dice, el que tal haga, recibirá un castigo mayor que aún un castigo tan horrendo como agarrar a alguno de ustedes, amarrarle una cuerda a una piedra grande y echarla en el mar. Nada más imagínense la desesperación suya por zafarse la cuerda y tragando agua y respirando agua. No sé cuántos han tenido la experiencia de estarse ahogando algún día. Es desesperante. Yo recuerdo una vez yendo a una poza con mi papá, con unos primos. Yo ya sabía nadar. Era pequeño, tenía como 8 o 9 años. Mi primo no. Y recuerdo que yo estaba flotando, así, pero de pie. Y mi primo se paró a la par en una piedra y se me tiró encima caballito y me abrazó. Y él quedó con la cabeza afuera, pero yo estaba abajo. Y al rato fue que nada más sentí que me lo quitaron. Mi papá. Se siente feo estarse ahogando. Y dice Jesús, la persona que haga tropezar a una persona que está confiando en mí, recibirá un castigo mayor que ese. Mayor que ese. La palabra griega, tropezar, da a entender a alguien que hace caer en apostasía, hacer que alguien se aparte del evangelio. Sabemos, y no voy a meterme en ese caso, ni en ese punto, que un verdadero cristiano no se va a apartar del Señor. Pero está hablando Jesús de una persona que posiblemente empieza a querer buscar al Señor, entre comillas, que asiste a una iglesia, que se empieza a involucrar con el cristianismo, y antes de que Dios le salve, hay alguien de nosotros que le sirve de piedra de tropiezo y se va. Comete apostasía. Jesús dice que esta persona merece un castigo tan horrendo, aún peor, que ser lanzado al mar con una piedra amarrada a su cuello. Hermanos, esto debe de ponernos a pensar a nosotros sobre la importancia y el valor que tiene de estar en el camino de la fe y estar en el evangelio. No hay nada más importante que eso.
No hay nada más importante que estar en el Evangelio. No hay nada más importante para un ser humano que estar en el Evangelio, y nadie tiene más valor o importancia que ser salvo. Conozco hombres que, siendo de otra religión, no me lo contaron, lo sé, conozco hombres masculinos que son de otra religión, que iban a una iglesia cristiana evangélica, no con el deseo de cambiar, no con el deseo de entregar su vida al Señor, ni tampoco con el deseo de aprender ese día, sino con el deseo de ir a buscar una joven para ver qué podía sacar. Y conozco testimonios de personas así que fueron a estas iglesias cristianas, en Sarchí, y sacaron a una joven. Ella estaba en la iglesia, estaba asistiendo a la iglesia, aún no era cristiana, aún no era salva, pero estaba ahí. Y este hombre la enamoró, la empezó a invitar a salir, ya ella ya no volvió más a la iglesia, hoy por hoy es católica romana y todo el asunto. A ese hombre se le aplica esas palabras de Jesús. Por culpa de ese hombre, esta mujer que había confesado hasta el momento, aún de boca por lo menos, seguir a Jesús y estar muy contenta con el Evangelio, cometió apostasía, abandonó completamente el Evangelio. Ese hombre, si no se arrepiente, imagínate lo que le espera. Hermanos, no perdamos de vista que esto es una reprensión de Jesús a sus discípulos por querer en el hecho citado atrás de aquel hombre que estaba trabajando para el reino de los cielos, y ellos se lo prohibieron. ¿Qué aplicaciones podemos traer a nuestras vidas de esta verdad? Tengamos cuidado, hermanos, de cómo expresamos las cosas en redes sociales, porque puede ser de tropiezo para alguien que esté iniciando en la iglesia, en esta o en otra. Puede ser de piedra de tropiezo, tengamos cuidado. A veces puede ser más de tropiezo para alguien que de bendición lo que ponemos ahí. Y yo sé que a esto no escapa nadie. Hemos cometido esos errores. Cuando los incrédulos ven a un cristiano, por ejemplo, peleando con otro cristiano por Facebook acerca de algunos puntos doctrinales, pueden ser llevados a no querer nada con el cristianismo. Ven a este que es cristiano, peleando con este que otro que es cristiano, en algunos asuntos de doctrina, y dice, para ser así, no. Se pueden desanimar por eso y ser piedra de tropiezo. O puede ser un pastor ofendiendo a otro públicamente, que tampoco sería ético. No está hablando de los lobos, sino de un hermano en Cristo equivocado en alguna doctrina, y usted se cree mejor que ellos, o yo, y públicamente en el Facebook. Eso puede ser de piedra de tropiezo para personas que están llegando al cristianismo y que ven la publicación de un cristiano en Facebook. Tengamos cuidado. Nosotros también podemos ser de piedra de tropiezo para muchas personas con lo que ponemos, con lo que escribimos, de lo que hacemos. Y para ir avanzando y aterrizando mi avión, y yo creo que sí voy terminando, hay 3 áreas tocadas por Jesús en estos pasajes bíblicos donde nosotros debemos de tomar decisiones para no ser piedra de tropiezo. 3 áreas. Según el versículo 43 al 44, la mano, cuando dice en el versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, y donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Las manos. Verso 45 a 46, el pie. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede o que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y por último, el ojo.
verso 47-48. Cuando dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, hermanos, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos ver este texto en nuestro contexto y aplicado a nuestra vida? Veamos algunas cosas importantes. En estos pasajes bíblicos, desde el versículo, se me pasó la página, 43, desde el versículo 43, vemos algunas cosas importantes. Por ejemplo, somos llamados por Dios hoy, no mañana. Según este pasaje bíblico, somos llamados por Dios hoy a abandonar cualquier cosa que nos haga pecar. Cualquier cosa que nos haga pecar debe de ser cortada, debe de ser sacada de nuestra vida. No debemos de permitir en nuestra vida que el pecado haga su nido en nosotros. Cuando nosotros detectemos que estamos siendo tentados, debemos de cortar con eso. Y si yo preguntara a su conciencia hoy, ¿qué cosas están tocando la puerta de tu alma y son pecado? ¿Qué hay en su vida que está ahí constantemente tocando la puerta y son pecado? Y no precisamente puede ser pecados públicos. Hay pecados privados y respetables también, ¿verdad? Como dice un autor. ¿Qué cosas está tocando la puerta de tu alma y son pecado? Hermano, ¿qué te dice la divina palabra de Dios hoy? ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros hoy? Pregunto, ¿estás trabajando en el punto de estar atentos, vigilando para que el pecado sea detectado a tiempo? Si tu mano te es ocasión de caer, ya lo detecté, voy a cortar eso. Y muchos han visto en estos pasajes bíblicos pecados que tienen que ver con hechos, las manos, acciones, pecados que tienen que ver con los pensamientos, la vista. Es mejor, según este texto, hermanos, padecer o tener repercusiones por no pecar que ser condenados. Porque créame, si tú tomas decisiones para no pecar, muchas veces van a tener repercusiones a su vida. Pero es mejor eso, según Jesús, que ser condenado. Por ejemplo, Jesús nos advierte llevándonos a pensar en la paga del pecado. Si no cortamos con aquellos pecados que nos arrastran a pecar, sea lo que sea, ese pecado nos arrastrará al castigo eterno. Tienes que quitar ese pecado, cualquiera que sea. Casi siempre, cuando pecamos, solamente pensamos en los beneficios inmediatos que vamos a tener de ese pecado, pero no pensamos en las consecuencias eternas. Voy a ir a pagar la luz. Usted paga. Y le devuelven mal el cambio. Y usted piensa de una vez, qué salvada. Me va a alcanzar para el fresco, me va a alcanzar para esto. En eso es lo que pensamos muchas veces, pero no pensamos en las repercusiones eternas. Y así aplicado a cualquier pecado. La imagen vívida que ellos tenían, hermanos. Otra vez, no pensemos ni veamos la Biblia con ojos costarricenses. Ellos, los judíos, tenían una imagen vívida que conocían muy bien, a la cual Jesús hace alusión 3 veces en esos pasajes bíblicos. En Israel había un lugar en el valle de Tofet que se usaba como basurero. Ahí se depositaba la basura de Israel, siempre estaba encendido ese basurero y por ende estaba lleno de gusanos
de la comida y las cosas descompuestas ahí. Siempre. Esto era como que aquí en Grecia hubiese un lugar público para la basura. Y todo el mundo va con su basura y la echa ahí. Y constantemente están quemando basura y constantemente ya se pudre otra cosa por allá y hay gusanos. A ese lugar que ellos conocían, Jesús hace alusión 3 veces para decir, el fuego de ellos nunca se apagará, el Gehenna, y el gusano nunca muere. Ellos sabían que había un lugar donde siempre había llama, siempre se estaba quemando y siempre se estaban pudriendo las cosas. Para hacer alusión al castigo eterno nada más. Pero era algo vívido de ellos, que ellos sí conocían, ellos sí vivían. Nosotros no. Ahora, encontramos un contraste con aquello que era muy apreciado para ellos. La mano, versículo 43. Los pies, versículo 45. O los ojos en el versículo 47. Algo muy apreciado, de mucho valor. Y piensen en esto, hermanos. Y créanme que voy terminando. Piensen en esto. Tener un problema en estas 3 partes del cuerpo debe ser difícil. Debe ser difícil. La vida se complicaría. Yo estoy seguro que la vida a usted le cambiaría, ya no sería la misma. Sin un problema, o más bien con un problema en alguna de estas 3 partes del cuerpo. Pero recordemos no ver el texto con ojos costarricenses. ¿Por qué lo digo? Porque si usted hoy le cortan una mano, hoy hay tecnología, le ponen una prótesis. Si a usted le cortan un pie, hay tecnología, le ponen una prótesis. Y su vida va a ser no igual, pero no va a ser tan peor. Pero sentémonos en aquellos años, en aquella cultura religiosa. Debemos de preguntarnos cómo lo tomaría la audiencia original, qué implicaciones tendría para ellos en ese momento perder una pierna, un brazo, un ojo. Para aquella época, quedarse sin una mano, sin un pie o sin un ojo, traería complicaciones como, por ejemplo, serían condenados a la indigencia. Una persona sin un pie, sin una mano, posiblemente estaría condenada de por vida a ser un indigente, a estar pidiendo. Ahora, hermanos, yo quiero recordar algo. Esa clase de personas con problemas que la Biblia dice que debemos de dar a los necesitados. No piensen ni por un momento en las personas de la calle, drogadictas, alcohólicas, que están ahí con sus brazos buenos, con sus ojos buenos, con sus pies buenos, y que por el pecado no comen y usted llega a darle comida. No, a esos no se le debe de dar nada. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Cuando la Biblia habla de dar al necesitado, habla de esas personas que han sido discapacitadas desde que nacieron, o perdieron un pie o una mano en un trabajo, y eran destinadas a ser el resto de su vida una persona indigente, que vivía de la misericordia de la gente. A ellos es a lo que la Biblia llama que hay que darle a los necesitados. Yo no estoy de acuerdo con lo que se hace muchas veces aquí en Grecia. Salen ahí al parque y le traen comida a los drogadictos y a los alcohólicos. Para mí eso es alcahuetear su pecado. Lo que la iglesia tiene que salir a hacer a ellos es predicarle el evangelio. Una vez recuerdo, allá en Sarchí, un joven un poco menor que mí, pero ya era indigente por sus vicios de droga y alcohol y todo. Y vengo yo un día cansado de mi trabajo, paso al supermercado, andaba solamente 1,000 colones en mi billetera. Iba a comprar una caja de leche y no me acuerdo qué más. Y se me acerca y me dice, ¿no tiene 500 pesos? Y me dio tanta rabia que traté de decírselo con el mayor amor del mundo, pero con mucha rabia.
¿Usted cree que es correcto que yo agarre los únicos 1,000 colones que tengo para comprarle una leche a mis hijos, para dárselo a usted que pasa todo el día de vago, que tiene manos buenas y pies buenos para ir a trabajar? A eso no hay que darles nada. La Biblia dice que no trabaja, que no coma. Ellos decidieron dejar de trabajar para simplemente estar consumiendo droga, que no coman. Esa fue la decisión de ellos. ¿Por qué teniendo pies y manos buenas no trabajan? Y al fin y al cabo, si tienen vicios, que se los mantengan. Ya ahí darán cuenta a Dios. Pero muy bonito lo que se hace ahora. Me tiro de vago, tengo mis pies buenos, mis manos buenas, no tengo ninguna discapacidad física para trabajar, pero me la tiro de vago pidiendo 100 colones. Es más, ni 100 colones piden ahora piden 500. Así es muy fácil. Simplemente me mantienen el vicio y hasta como. No, hermanos, estas personas, en esta comparación de Jesús, dicen, ¿saben qué? Aún es mejor para ustedes caer en indigencia sin un pie y sin una mano, saber si vas a comer hoy o no, con tal de que tomes la decisión de no pecar contra el Señor. Serían condenados a la indigencia, serían despreciados y tenidos como personas malditas por Dios en ese contexto, porque en ese contexto era muy normal para ellos. Si alguien era ciego, era mudo, o cojo, o discapacitado, para ellos, en su mentalidad religiosa, era una persona maldita por Dios. ¿No se acuerdan aquella historia cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó que nació ciego, él o sus padres? Porque para ellos era una maldición. Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? Ustedes tienen que tomar una decisión. En aquel contexto, es más valioso, es más sabio, aún ser tenido públicamente como alguien que ha caído bajo la maldición de Dios porque se quedó ciego, que pecar contra el Señor y no entrar en el reino de los cielos. Es más sabio entrar tuerto, indigente, entrar manco o cojo y despreciado y ante los ojos de las personas como maldito por Dios, pero llegar al cielo. Eso es lo que implicaba en aquel contexto todo eso. No es como el día de hoy. Y si usted ve a alguien ciego el día de hoy, usted no tiene ni por la idea que es maldito por Dios, ni va a ser un indigente. Hay una asociación que le puede ayudar y darle una pensión y hay tantas cosas. Pero en aquel momento no significaba eso. Y aparte de eso, serían excluidos de entrar al templo, porque para ellos eran malditos por Dios. Entonces debemos de tener, según este texto, en alta estima la salvación y nada que interfiera en nuestra salvación o en nuestra comunión con Dios debe de estimarse, debe de ser echado fuera. Si tu mano, si tu pie, si tu mano, si tu ojo tienes ocasión de caer, sácatela. Es mejor recibir todas las retribuciones inmediatas de esa decisión que ser echado en la condenación eterna. Imagínate que viviéramos en esos tiempos y que tomáramos de forma literal el texto. Sería mejor, dice Jesús, que tú seas tenido como una persona maldita por Dios, que vivas de la pura misericordia de la gente, tal vez ni comas hoy, que seas despreciado, pero entrar al cielo. Hoy la gente cuando pone en balanza es como tan liviano, o somos tan livianos de el pecado y la fidelidad a Dios. Y es como, rezo, peco, empato, ahí vamos. Esto me recuerda a las parábolas sobre el tesoro escondido y la perla de gran precio. ¿Cuántos han leído esas parábolas? El tesoro escondido y la perla de gran precio. Donde en la parábola del tesoro escondido dice Jesús que hay un hombre que va y excava. No fue que se tropezó con el tesoro, sino que fue y excavó y se encontró un tesoro, lo escondió, fue y vendió todo lo que tenía, porque él dijo,
hay algo más precioso, hay algo de más valor ahí. Voy a vender todo lo que tengo, compro aquel campo porque sé que hay un tesoro ahí. ¿Cuál es la moraleja? La persona que encuentra a Cristo tiene que estar dispuesto a decir, esto es más precioso que cualquier cosa. Voy a abandonar todo lo que tenga con tal de obtener a Cristo. Y la parábola de la perla preciosa es similar. De un mercader que va al mercado a comprar perlas y encuentra una que es muy valiosa. Entonces va y vende todo lo que tiene para rejuntar el dinero y compra aquella perla que viene a ser más valioso que todo lo que tenía. Pregunto, ¿así seremos nosotros? Tú estarás viviendo la vida a ese nivel de decir, está el Evangelio, tengo a Cristo y es más valioso que todos mis vicios, es más valioso que todos mis placeres, es más valioso que toda mi familia y estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener a Cristo. ¿Será así nuestra aptitud? Porque eso es lo que Jesús está diciendo. Tiene que tener mayor valor para usted el reino de los cielos. ¿Y saben qué, hermanos? En esas dos parábolas del tesoro y la perla preciosa están después de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué quiere decir eso? Eso está en Mateo. En ese orden está en Mateo. ¿Sabe qué quiere decir eso? El trigo y la cizaña se parecen mucho, dijo Jesús. ¿Verdad? Se diferencian en el fruto. El trigo pues da trigo y la cizaña no. ¿Por qué Jesús coloca las otras dos parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio después de la parábola del trigo y la cizaña? Porque la diferencia que hay entre una persona que es trigo, o sea, un verdadero cristiano, y la persona que es cizaña, un falso cristiano, la diferencia lo hace el valor que tiene Cristo para esa persona. Esa es la diferencia. Hay personas en iglesias que de la boca para afuera, muy lindo todo, pero en su vida hay cosas que tienen más valor que Cristo. Ellos dejan a Cristo por cualquier cosa, dejan el Evangelio por cualquier cosa, porque hay cosas más importantes para ellos en este mundo. Esa es la cizaña. En comparación con el trigo, esos son los que están dispuestos a abandonar cualquier cosa, porque para ellos es más precioso Cristo. Ese es el trigo. ¿A qué conclusión llega Jesús? Versículo 49 y 50. Y aquí terminamos, hermanos. Vea la conclusión de Jesús. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. Oiga nada más el lenguaje de Jesús. Porque todos serán salados con fuego, no con sal. Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora sí, ¿qué es esto? ¿Cómo relacionamos esta conclusión de Jesús con todo lo que hemos visto atrás? ¿Cómo unimos todo lo que hemos visto atrás con estas palabras finales de Jesús? Admito que en estos dos pasajes bíblicos debemos de caminar con cuidado. Lo admito. Y le repito, no vean el versículo 49 y 50 con ojos costarricenses. No lo vas a entender. Yo traté y no lo entendí. No lo vas a entender. En el Antiguo Testamento, viendo estos dos pasajes bíblicos con ojos judíos, en el Antiguo Testamento todos los sacrificios debían de llevar sal. Todos los sacrificios debían de llevar sal. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que para un judío
La sal iba mezclada con el sacrificio para Dios. ¿Verdad? Por eso el verso 49 dice, porque todos serán salados con fuego. No tiene nada que ver con nosotros aquí en Costa Rica. Era algo muy cultural y religioso de ellos que ellos sí entendían. Jesús estaba diciendo, en otras palabras, que la vida del creyente debe ser un sacrificio, abandonando todo aquello que le haga ser no un sacrificio santo y aceptable a Dios. La sal servía para preservar, para dar sabor. Y la sal iba en cada sacrificio. Un comentarista, Barclay, dice, y aquí donde yo digo, no encontré mejores palabras que las de Barclay. Este dicho de Jesús, verso 39, este dicho de Jesús querrá decir entonces, antes de que una vida cristiana llegue a ser aceptable a Dios, debe ser tratada con fuego de la misma manera que se sazona cualquier sacrificio con sal. El fuego es la sal que hace la vida aceptable a Dios. Ahora sí, si en el verso 39 Jesús está hablando de un sacrificio que debe ser aceptable a Dios, ¿qué ha dicho antes? Apártate de aquello que te haga pecar. Ese sacrificio sazonado con sal y con fuego, lo que está diciendo es, debes de sacrificar tu vida para Dios, no para el pecado. Apártate del pecado. La vida no valora vivir, o más bien, la vida que no valora vivir en santidad para Dios no tiene sabor para Dios. Esa es la idea. No es un sacrificio aceptable para Dios. Si nosotros estamos con un pie allá y con un pie aquí, nuestra vida no es aceptable para Dios. Observemos el verso 50. Hay 3 declaraciones aquí, en el verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lo primero que vemos en el texto es, buena es la sal. Otra vez, la sal, si se hace insípida, ¿con qué la vamos a sazonar? Luego dice, tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Hermanos, la sal era lo que le daba sabor a las comidas. Es lo que da sabor, pero si se pierde, ¿para qué más sirve? Para nada. No sirve para nada. Los creyentes, como la sal del mundo, estamos para que con nuestras vidas, noten el contexto, si hay algo que te hace pecar, córtalo. Habla de un estilo de vida. Los creyentes, como la sal del mundo, estamos para que con nuestras vidas detengamos la maldad, la injusticia. Pero si nosotros más bien vivimos haciendo maldad, haciendo injusticia, pecando abiertamente, despreciando a los demás en el contexto, ya no vamos a cumplir con lo que se presupone que nosotros debíamos de hacer. Si el cristiano debe ser un sacrificio para el Señor, pero más bien vive pecando, ya no es sal. Por eso dice Jesús, tengan sal en ustedes mismos. Yo hubiera agarrado ese pasaje en otros momentos y me voy para la cocina y me echo un puño de sal en la bolsa. Pero nunca sabe. Como dice un comentarista, cuando Jesús dice, tengan sal en vosotros mismos, es inútil pretender ser de influencia a otros para bien si las cosas no van bien en nosotros mismos. O sea, tiene que tener sal. Usted no puede pretender influenciar a alguien si usted no es sal. Ahora, aplicaciones finales para orar.
debemos de examinar nuestra vida. No sea que tengamos rivalidades entre nosotros mismos. Porque el último pasaje dice, y tengan paz entre vosotros mismos. Como iglesia, examinémonos a ver si estamos en paz los unos con los otros. Como aplicación, tú que me escuchas, elimina de tu vida las cosas que te hagan pecar, valorando a Cristo más que cualquier otra oferta de pecado. Cada quien de nosotros sabe qué área debemos de decir, yo tengo que cortarlo. Cada quien sabe. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, que le recuerda a su conciencia, le están hablando a usted por esto. Córtalo. ¿Estás siendo tú sal? ¿Verdaderamente puedes tú influenciar a otros creyentes o incluso a otros no creyentes para amar al Señor por tu vida? Y vean las aplicaciones que voy a hacer más específicamente. Esposo, todos los que son esposos y están en este lugar. Tú no puedes pretender ser de influencia para tu esposa o para tus hijos si tú no eres una persona dedicada al Señor, si eres un vago que no lee la Biblia, que no ora, que no sacas tiempo para las cosas espirituales. ¿Cómo vas a influenciar siendo sal para tu esposa y tus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a influenciarlo? Por eso Jesús dice, tengan sal en ustedes mismos. ¿Cómo ustedes van a influenciar a sus esposas o a sus hijos? Si ustedes mismos son vagos, no leen la Biblia, no oran, no buscan las cosas espirituales, no lo van a poder hacer. No se engañen. Si ustedes son sal insípida, ya no van a poder salar. Sencillo. Lo mismo ustedes, esposas. Lo mismo ustedes. ¿Cómo pretenden que ustedes sean de influencia para sus esposos y para sus hijos si tal vez ustedes son como Marta, afanada y turbada, pero no hay nada de espiritualidad en ustedes? No saca tiempo para leer las Escrituras, no saca tiempo para orar, no saca tiempo para las cosas espirituales. ¿Cómo van a pretender influenciar a sus hijos y a sus esposos? Tal vez esposas que se quejan de sus esposos, que son pasivos, ¿y tú? ¿Cómo lo influencias? O esposos que se quejan de sus esposas y sus hijos, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Eres sal? ¿Eres sal? Esposa, observa a tu esposo. La vida espiritual, su dedicación a Dios y a las disciplinas espirituales ya citadas, como estudiar la Biblia, como congregarse, como orar. Observa a tu esposo. Cómo él estudia las Escrituras, cómo él ora, si se congrega, porque de esa misma manera tus hijos serán influenciados, de la misma manera. Y yo agregaría eso que no está escrito ahí, y somos responsables. Dios no le va a pedir cuentas a las esposas por sus hijos. La Biblia dice que Dios le pedirá cuentas a los hombres, a los padres de sus hijos. Y debemos de ser sal. Nuestros hijos deben de vernos a nosotros con la Biblia, leyéndola, estudiándola. Ellos deben de estar enterados que el primero que está encima de todo mundo para ir el domingo a la iglesia es el papá. Debemos de ser sal, pero empezar por nosotros. Tengan sal en ustedes mismos, dice Jesús. Jóvenes, todos los que estén solteros, niños que van a crecer, préstenme atención a esto que voy a decir. Los que están solteros, hombres o mujeres, ustedes deben de pensar en esto. Un día tú serás de influencia para el joven o la joven que conozcas para casarte. Algún día. Tú vas a influenciar a esa persona. O para bien o para mal. Pueden ser que dos cristianos jóvenes se empiecen a conocer. Indudablemente el uno va a ser de influencia para el otro. Y viceversa. O para bien o para mal.
Tú serás de influencia para tus futuros hijos, para bien o para mal. Es más, piensa en esto, tú que estás joven y que tú estás en el camino a casarte. La persona que tú escojas influirá en ti y en tus hijos. Y eso debería de ser tomado con todo el peso que se merece. Porque el que haga tropezar, dice Jesús en el contexto, a alguien que va ahí, será mejor que lo echen al lago con una piedra de molino. Tú vas a influenciar a tus futuros hijos, pero al que tú escojas, a la que tú escojas, hijos, a las que tú escojas, esa persona, a la que tú escojas, al que tú escojas, esa persona va a influenciarte a ti y va a influenciar a tus futuros hijos para bien o para mal. Así que aprende a escoger. Aprende a escoger. Créeme, hay esposas que tienen un enemigo en casa, créeme. Hay esposas que tienen un enemigo en casa y esposos también. Que están influenciando para mal a sus hijos y aún a ti mismo. Es como estar en un bote que se está hundiendo y usted con una tacita saca agua mientras tu cónyuge te echa agua con una manguera de bomberos. Es un enemigo en casa y tú lo escogiste. Y hay casos donde en la providencia del Señor, un matrimonio ya casado, inconverso, uno de ellos llega a Cristo y lleva esa cruz de por vida. Un enemigo en casa influenciando para mal a sus hijos y influenciándote a ti indirectamente. Pero hay casos que todavía son por desobediencia y por pecado. Porque están solteros y toman una mala decisión de casarse con un inconverso a pesar de, o se casó con ese joven o con esa joven porque tenía apariencia de cristiano, pero nunca tomó en cuenta los consejos de sus pastores y se casó y ahora tienen una cruz en casa, un enemigo influenciando a sus hijos y debe ser difícil. Debe ser difícil usted tratar de criar un hijo en el temor del Señor mientras tu cónyuge es un inconverso que lo influencia a todo lo contrario. Debe ser difícil. Hermanos, tu estilo de vida debe ser una vida de constante negación al pecado. Y Jesús nos recuerda en este pasaje hoy que todo lo que nos haga pecar debe de ser erradicado. Y le cuento una historia. Se cuenta de un hombre que pasaba por parte de la montaña para ir a su trabajo y se ortigaba en una mata de ortiga. Entonces sacaba su machete y le cortaba las hojas aquí, ¿verdad? Y ya pasaba una semana, 2 semanas, cuando se daba cuenta, ¡ay! Ya había crecido la ortiga otra vez. Hasta que no tomó la mata de ortiga y la arrancó de raíz, no dejó de ortigarlo. Lo que Jesús está diciendo, hay un pecado en nuestra vida que no va a dejar de molestarnos hasta que no lo erradiquemos por completo. Cualquiera que sea la fuente, hay que erradicarla. Y quisiera terminar en este minuto que me queda, hablando a aquellas personas, a los niños y a cualquier persona que esté entre nosotros que no sea creyente. Escucha con atención. El pasaje de hoy es claro, niños. Caleb y niños, el pasaje de hoy es claro. Existe un lugar de tormento para todos aquellos que decidan vivir en los placeres de este mundo y no ser con Cristo. Hay un lugar de tormento. Hay un lugar de condenación que les espera a ustedes si no se arrepienten y aceptan a Cristo, si no creen en Cristo y si no aceptan el Evangelio. Hay un lugar de tormento según el pasaje que acabamos de leer. Escuchen lo siguiente. Dios te dice hoy, en una forma de advertencia, saca el pecado. Ven a Cristo. Hoy lo dice en advertencia.
No esperes escucharlo en una forma de sentencia. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Todavía hoy es una advertencia. Yo estaba leyendo Josué y en el capítulo 11 de Josué se cuenta una gran batalla donde hay varios reyes que se unen en alianza y salen al campo contra Josué e Israel. Dice la Biblia que aquellos hombres eran tantos que eran como la arena del mar contra Israel, con carros y caballos. Mas sin embargo, en el capítulo 11, versículo 20, Dios le dice a Josué que eso fue planeado por Dios. Que salieran así, porque ese día iban a morir. Ese día Dios los iba a entregar en las manos de Josué. Y yo estaba meditando en estos. Estos hombres salieron de sus pueblos, de sus casas, para ir a la batalla. E ignoraban que la voluntad de Dios era, salgan porque hoy van a morir. Hoy les llegó. Hoy las personas están en la misma situación. Salen de sus casas para una fiesta, salen de sus casas para el supermercado e ignoran la voluntad soberana del Señor. Tal vez Dios dice, hoy te toca. Vas a salir de casa, pero no vas a regresar nunca más. Estos soldados no lo sabían, como tampoco nosotros, ni tampoco tú. Después de ser sincero contigo mismo, tú debes de ser sincero contigo mismo y decir, la verdad es que yo estoy contra el Señor. Yo soy uno de esos que soy considerado como un enemigo. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Sin embargo, las buenas noticias es que Dios envió a Jesús a vivir y a morir para pagar el pecado. Y hace una invitación hoy una vez más de forma gratuita. El que de ustedes quiera ser salvo, lo único que necesita es arrepentirse y creer en el Evangelio. El que lo haga va a ser salvo. Esas son las buenas noticias. Tú que me escuchas, toma una decisión hoy. Toma una decisión hoy. Procura entrar en el reino de los cielos. Toma una decisión. Salud. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que nos permitas meditar en tu palabra el día de hoy. Que tu Espíritu nos incomode en nuestra conciencia para poner en práctica lo que tu palabra hoy nos ha dicho, Señor. Te lo pedimos, socórrenos. No permitas que salgamos de esa puerta simplemente para convertirnos en oidores olvidadizos. Ten misericordia de nosotros y que tu Espíritu aplique esa palabra a nuestras conciencias, a nuestras vidas para tomar decisiones hoy. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solamente una petición más para que ya se puedan ir tranquilos. ¿Podrían Es para la Iglesia Bautista Reformada de Grecia un placer saludarle. Estamos ubicados en la provincia de Alajuela, en el cantón de Grecia. Nos congregamos en el salón comunal ubicado en calle Rosales. Nos congregamos para adorar a nuestro Dios Trino y ser edificados los domingos. Iniciamos a las 9:30 con el discipulado teológico y a las 10:45 iniciamos el culto al Señor. Las reuniones de oración son los jueves a las 8 de la noche. El tercer viernes de cada mes tenemos reunión de varones a las 7:30 de la noche. El segundo viernes de cada mes tenemos reunión de mujeres a las 7:30 de la noche también. Para consejería u oración, contáctenos al 8495-9227 o al 6003-7864. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois
labranza de Dios, edificio de Dios. Es para la Iglesia Bautista Reformada de Grecia un placer saludarle. Estamos ubicados en la provincia de Alajuela, en el cantón de Grecia. Nos congregamos en el salón comunal ubicado en calle Rosales. Nos congregamos para adorar a nuestro